Doctor Gutiérrez, ¿qué es el acné? El acné es una enfermedad crónica inflamatoria en donde se presentan comedones, que aquí en Colombia por lo menos le decimos espinillas, pápulas inflamatorias, pústulas, y cuando ya es mucho más severo se pueden presentar quistes y lesiones nodulares. Se caracteriza porque tiene 4 factores importantes: un aumento de la producción de sebo o de grasa en la piel, de la cara principalmente. Hay un taponamiento del folículo, que es lo que forma el comedón o las espinillas que decíamos anteriormente, y hay un aumento de una bacteria que hace parte de la flora normal de la piel, pero en el caso del acné se aumenta mucho, que se llama el Propionibacterium acnes. Todos esos factores que antes mencioné hacen que haya una inflamación de ese folículo, y es donde se presentan las lesiones inflamatorias del acné. Tal vez es la enfermedad más común en la adolescencia. Prácticamente todos los adolescentes lo han tenido, el 100% de los adolescentes. Se puede presentar en otras etapas de la vida y que afortunadamente ya se sabe muy bien de todos los factores que producen el acné, y hay tratamientos muy específicos para cada uno de estos factores. Doctora Bedoya, ¿cómo se presenta el acné en diferentes etapas de la vida? Bueno, el acné se puede presentar desde los recién nacidos hasta la edad adulta. En los recién nacidos básicamente es por el influjo hormonal de la madre en las glándulas sebáceas del bebé y se presenta localizado en las mejillas, típicamente como el acné de un adolescente, con espinillas y con barros. Y es un motivo de consulta frecuente pues porque es muy temprano para que alguien tenga acné. Y se trata básicamente con antibióticos tópicos, normalmente pues obviamente las mamás consultan. En la edad adolescente es tal vez el pico más alto de presentación del acné, pero eso tiene relaciones con la parte fisiológica, es decir, lo normal en la producción de las hormonas en el hombre y en la mujer. La influencia hormonal femenina es mucho más evidente, y si genéticamente una mujer tiene susceptibilidad para que los andrógenos, que son las hormonas masculinas, pero que las mujeres tenemos una pequeña cantidad, algunas mujeres tenemos por herencia la capacidad de que esas hormonas trabajen más en nuestras glándulas sebáceas. Por eso es que se presenta ligeramente más en las mujeres que en los hombres. Y esa susceptibilidad es muy importante, se presenta alrededor de toda la vida. Por eso las mujeres que tienen acné hormonal típicamente tienen acné episódico en varios puntos de su existencia. En la adolescencia, cuando tienen bebés durante el embarazo o cuando ya son adultas, que empieza a predominar la acción de sus andrógenos, que es lo normal con la aparición de la menopausia. Entonces el andrógeno es tal vez el protagonista más importante porque hace que haya más acné en algunas mujeres y que haya también mucho acné en los hombres porque la naturaleza masculina es de andrógenos. Los andrógenos en las mujeres son más activos de manera normal entre los 13 y los 17 años y en los hombres de los 17 a los 21. Por eso es que uno ve acné más tardío en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, cuando una persona tiene, además de ese influjo hormonal, una característica que también se hereda, y es que hay familias que tienen pieles muy grasas, con glándulas sebáceas mucho más grandes de lo normal, obviamente puede aparecer de manera más temprana en los hombres y de manera más temprana en las mujeres. Algunas veces nos damos cuenta que un factor de riesgo, entre comillas, para tener acnés más severos es que en las niñas el acné aparezca antes de su primera menstruación, porque quiere decir que tenemos una mezcla de factores. Hay una herencia con una piel más grasosa y hay un influjo hormonal importante que hay que estudiar. Es muy importante que la gente entienda que el acné no es una característica normal de la adolescencia, porque hay adolescentes que no tienen nunca acné. Tiene uno que tener una predisposición, ya sea hormonal o ya sea de la glándula sebácea. Por eso es tan importante consultar, porque cuando uno consulta, evalúa principalmente a las niñas para saber si tienen algún problema en la glándula suprarrenal, que es una glándula que todos tenemos, pero que produce un estimulador de andrógenos. Estas niñas crecen más rápido, tienen gran talla, gran peso y se maduran precozmente y tienen la presencia de acné tempranamente. Entonces es mucho más complejo de lo que la gente se imagina, y por eso la consulta al dermatólogo debe ser inmediatamente usted vea que alguien está empezando a tener más grasa en su zona T y aparición de lesiones tipo espinilla o barro.
Ya en la edad adulta se presenta muy poco en los hombres, mucho más en las mujeres por las razones hormonales, pero en los hombres también algunos tienen 40, 50 años y todavía tienen acné, básicamente por ese factor genético del que hablaba. Son pieles con glándulas sebáceas muy grandes, muy crecidas y obviamente hay más producción de sebo. Y como el sebo es el origen del acné, cuando uno tiene una hiperproducción sebácea, el folículo, pues la unidad pilosebácea se afecta y se inflama y eso es lo que genera las lesiones. Entonces en estos pacientes también, si es una mujer, el estudio hormonal pertinente con la edad. Y obviamente en los hombres, pues hacer algún tipo de tratamiento que disminuya ese tamaño de la glándula sebácea para que el paciente esté bien, más el manejo pues del día a día. ¿Existen varias clases de acné? Sí, hay otros tipos de acné que no es que se presenten durante la vida, sino que son causados por otros factores. Uno de los más comunes que encontramos es por medicamentos, que prácticamente lo que hace el medicamento es una inflamación y en algunos casos un aumento de la producción de sebo en la piel. No se presentan con tantas espinillas como en los acnés clásicos que se describieron anteriormente. Ese es un factor importante, pongamos los anticonvulsivantes son uno de los que más produce acné. Hay otro factor importante que es uno de los que más vemos nosotros, que son los cosméticos en las mujeres y en ocasiones en hombres por cremas que se apliquen o algo. Es muy importante. Este tipo de acné produce muchas espinillas y tal vez es una de las causas más frecuentes en nuestra consulta. Y hay otro factor importante y que no se ve tanto, pero que es muy importante, que es un acné relacionado con la parte psiquiátrica de la paciente y es el que nosotros llamamos acné escoriado. Prácticamente la paciente no tiene tanto acné, puede tener algunas que otras lesiones, pero la paciente se espicha mucho, se hace con la uña y clínicamente se pareciera que uno ve acné normal, pero tiene muchas lesiones escoriadas. Estas pacientes se deben manejar ya desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Cuáles son los signos de alarma en la aparición del acné? Yo pienso que hay varios signos de alarma. El primero, que aparezca tempranamente, es decir, entre los 10 y 11 años. Si un niño o una niña empiezan a tener lesiones de acné, hay que consultar, ¿de acuerdo? La presencia de espinillas en las orejas. Con la evaluación frecuente a través de los años nos damos cuenta como dermatólogos, eso no es normal. Si uno tiene una alteración en el tapizado, como digo yo, sea en la estructura de la piel, y yo tengo glándulas sebáceas más grandes, generalmente tengo comedones o espinillas en las orejas. Ese es un signo de alarma, más para el médico que para el papá, obviamente, porque no sabe, pero es una de las razones para consultar. La aparición de cicatrices. Cuando yo empiezo a ver cicatrices deprimidas en el rostro, también hay que consultar inmediatamente porque este paciente tiene un acné más importante de lo normal y hay que evitar que quede señalada su piel para el resto de la vida. Y lo otro es cuando vemos una progresión muy rápida, pocas lesiones y de un momento a otro muchas y de carácter inflamatorio. La presencia de espinillas en el pecho o en la espalda, que no son lugares habituales de lesiones tipo sebo, más de tipo inflamatorio. Si un paciente está repleto de lesiones en el cuello y en el pecho, también es un signo de alarma porque quiere decir que hay una alteración hormonal evidente que hay que investigar. ¿Por qué es importante consultar al dermatólogo en caso de acné? Cada punto de presentación del acné en diferentes etapas de la vida necesita un manejo diferente, un abordaje importante y no es solamente ir a una farmacia para pedir un jabón o comprar un jabón en el supermercado. Hay que consultar qué está pasando con este paciente, con mi hijo o con mi hija, para que tenga tan tempranamente acné o que se esté empezando a desarrollar. Y mínimamente enseñarle a un joven cómo se cuida su piel cuando tiene este problema, porque los cuidados de la piel son importantes, la higiene adecuada, el protector solar adecuado. Entonces la asesoría es bastante importante porque es muy común la automedicación. Obviamente cuando un paciente empieza a tener lesiones en su rostro, lo primero que hace es en el mercado el jabón que está de moda, el que sale en la propaganda de la televisión y muchas veces no son los productos adecuados para este tipo de afecciones. La automedicación con cosas caseras, limpiezas del hígado, hierbas, bebidas, todo tipo de mitos que la gente tiene y obviamente también el cambio en la dieta de los adolescentes porque si comen chicharrón, si comen mayonesa, si comen salsa,
un montón de ideas que la gente se va generando. Entonces es importante consultar al dermatólogo para que éste aclare. Obviamente que estas cosas no son ciertas y que hay una alteración en la función de la unidad pilosebácea para el paciente y que haga un manejo adecuado de la patología, de la enfermedad. Para más bienestar, visite www.clinicadelcampestre.com.